Tratados internacionales. Es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. ¿Cómo se realiza un tratado internacional? 1. Etapa de negociación. Los Estados se reúnen para conocer el objetivo, fin y alcances del tratado internacional. 2. Adopción del texto, cuando ya se dio la aceptación de pertenecer al tratado. 3. Autenticación del texto. 4. Expresión del consentimiento a voluntad de cada uno de los Estados. ¿De qué forma los Estados van a ratificar el consentimiento? ¿Quién puede celebrar un tratado internacional? Las personas que representación de un Estado tienen la capacidad, personalidad y plenos poderes para intervenir en una o en todas las etapas. Los jefes de Estado, primeros ministros, pueden participar en las 4 etapas de negociación. Los agentes diplomáticos o jefes de misión diplomática únicamente participarán en la etapa de negociación o cuando tengan plenos poderes en la etapa de aceptación. Reservas. Es una declaración unilateral de un Estado hecha en etapa de consentimiento. Es excluir o modificar los efectos jurídicos de alguna parte del tratado internacional. Únicamente atañe al país que hace la reserva. Esta debe ser permitida por el tratado y no debe ir en contra del objeto y fin del mismo. Todos los países involucrados deben ser notificados, pero los efectos solo serán para el país que la realizó. No impiden el cumplimiento del tratado. Entrar en vigor. Entrar en vigor en la fecha que se estipulen las partes. En materia de derechos humanos o materia comercial, el tratado puede entrar en vigor antes de que sea ratificado. Observancia y aplicación de los tratados. Todos los tratados están obligados a cumplir por lo que se obligaron. Los tratados se deberán aplicar no obstante existan normas de derecho interno en contra del tratado. Si el tratado va en contra de una norma fundante de algún país, esta está sujeta a interpretación. Modificación de los tratados internacionales. Presupone la congregación de los Estados para cambiar algún objeto del tratado internacional. Es un cambio que solo afecta a una parte de los Estados miembros. El tratado debe señalar si todos los países deben estar de acuerdo, si se necesita un quórum mínimo o una mayoría para la aceptación de las modificaciones. Terminación del tratado. Puede ser parcial, que es cuando se elimina una parte del tratado o algún Estado sale del mismo. El tratado marcará el procedimiento a seguir. Si no es así, se tendrá que hacer una denuncia para su retiro y salida del tratado. O total, cuando se da una circunstancia que haga imposible cumplir con el tratado. Enmienda. Es cuando un cambio sustancial en el tratado afecta a todos los Estados miembros. Para realizarla, todos los Estados deben ser notificados. Interpretación. La interpretación la hacen los Estados o las autoridades que se encarguen de resolver las controversias. Sus parámetros son: 1. Principio del sentido corriente de los términos. Esta se sujetará a la literalidad del tratado. Se entiende como un todo. Mientras más claro, mejor. 2. Principio de contexto. Se debe tomar en cuenta prácticas anteriores, ulteriores y anexos para llevar a cabo el objeto y fin del tratado. 3. Principio de conformidad con el objeto y fin del tratado. La resolución debe proteger el objeto del tratado. Ninguna resolución puede ir en contra del objeto y fin del tratado. 4. Principio de buena fe. Todo actuar se entiende de buena fe. La buena fe se entiende de 2 formas: subjetivo, que son mejores intenciones, rectitud, lealtad, sinceridad, y objetiva, que son las resoluciones. Nulidad de los tratados internacionales. La Convención de Viena establece los parámetros para la nulidad, que son: 1. La violación de una norma de derecho interno que se da en 2 supuestos: que sea una norma fundamental y que esta norma sea anterior a la entrada en vigor del tratado. 2. Restricción a los poderes del representante. 3. Error. 4. Dolo. 5. Corrupción del representante. 6. Coacción del representante del Estado. 7. Coacción del Estado. 8. Que el tratado vaya en contra de un principio internacional. Para ser válida la nulidad deben invocarlo al momento de que se ratifique el tratado o bien al momento en que surta el primer efecto. Depósito, registro y publicación. El depósito se da en tratados multilaterales. El Estado depositario es aquel que administrativamente queda designado para organizar las actividades o resguardo de los documentos relativos al tratado. Por costumbre es el país donde se celebra el tratado. Registro. Todos los tratados que celebre un Estado que pertenezca a la ONU se debe registrar ahí mismo. La finalidad de esto es que cuando surja una controversia donde la ONU tenga que intervenir, reconozca la existencia del tratado. Publicación. Por costumbre se hace una publicación ante la comunidad internacional. Será de conocimiento de la Secretaría General de la ONU. Efectos del tratado internacional con el derecho interno de cada Estado. 1. Incorporación automática. Para su aplicación en el derecho interno no se necesita ninguna modificación a las leyes internas, más que el hecho de que se haya aceptado el tratado. 2. Recepción especial. Para su aplicación en el derecho interno se necesita un procedimiento legislativo interno. Si no se realiza el tratado no puede entrar en vigor.
created using Powtoon.